Hola, ¿qué tal? Una vez más, estamos conectados aquí. Ahora queremos platicar acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Primero, antes de entender por qué necesitamos salvación, necesitamos entender términos que la Biblia nos da sobre la condición del ser humano. Definimos en la introducción algunos de estos términos, pero el estado del ser humano es, de acuerdo a la Biblia, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Esta separación de la gloria de Dios es lo que entendemos por medio de las Escrituras como una muerte eterna. O sea, las personas al haber pecado están separadas de Dios, están muertas espiritualmente. Y entonces, por más esfuerzo que nosotros hagamos, no vamos a poder. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice, todos se desviaron como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Como quien dice, cada ser humano ha escogido hacer lo que bien le viene en gana. O sea, nosotros hemos escogido y eso nos ha separado completamente de Dios. Estamos separados y entonces el pecado en nosotros no nos permite tener relación con Dios. El pecado lo que ha hecho es que ha puesto un lazo en nuestras vidas donde somos gobernados en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones por espíritus demoníacos. La Biblia dice que no le demos lugar al diablo. El pecado da lugar al diablo para que espíritus demoníacos gobiernen nuestra vida y por eso es que la Biblia dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, entendiendo que el hombre está completamente separado de Dios y que no puede acercarse a Dios por causa del pecado, viene la pregunta, entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús contó una historia de un joven rico que vino a él y le preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le recordó la ley y le dijo, la ley dice, y le habló de los mandamientos y él dijo, la he guardado desde mi infancia, o sea, me han enseñado a guardar la ley y aún así no entiendo, pero no me considero salvo, es lo que él estaba diciendo. Entonces después Jesús les dijo, ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. En ese momento el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Su amor estaba en los bienes que él tenía, no en una relación con Dios. Interesantemente, él mencionó que había guardado la ley, pero guardó la ley como diciendo, lo voy a hacer porque no quiero ser castigado. Y entonces, esto es lo que hace la religión. La religión nos mueve a querer hacer obras para que no venga sobre nosotros el castigo de Dios. Y estamos tratando de huir de ser castigados, pero no estamos buscando una relación con Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y Él nos dice expresiones como, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, en nuestra condición de pecadores, ninguno de nosotros ha buscado a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Y entonces, pero Dios dice que Él nos escogió a nosotros. De hecho, Él dice también, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga a mí. Ahora, si Dios me atrae a Él y Él me escoge a mí, ¿qué hago yo con mi condición de pecador para relacionarme con Dios? Porque Dios es santo, es perfecto y Él no se puede relacionar conmigo si yo soy pecador e imperfecto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es lindo poder ver el amor de Dios. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Romanos 5:8 dice, y Dios nos muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces aquí viene un concepto bien interesante que nosotros debemos de entender por qué fue que Dios se hizo hombre para morir en una cruz, de modo que nosotros pudiéramos experimentar la posibilidad de tener una relación con Dios, de poder acercarnos a Él confiadamente. Entonces, hay 4 cosas que yo quisiera mencionarte que sucedieron en el sacrificio de Jesús que creo que son muy importantes. La primera es que nosotros teníamos una deuda con Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. O sea, nuestra desobediencia, nuestro pecado, la única forma de poder pagarlo es con la muerte, estar separados de Dios eternamente. Y entonces Dios nos creó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él ya pensaba en nosotros, en que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Y entonces, pero sabiendo Él que íbamos a pecar y que íbamos a alejarnos de Él, Él desde el principio hizo un plan A. Aquí no hay plan B o plan C, es un solo plan. Y entonces Dios sabía que como nos había creado a su imagen y semejanza, nos dio la capacidad de poder decidir. Deuteronomios 30 dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Ojalá escojas la vida. Y los hombres escogieron la muerte. Ahora, el hecho de ser hechos a su imagen y semejanza nos da la oportunidad de poder escoger, o sea, no somos manipulados por Dios. Cada uno de nosotros podemos escoger o buscar a Dios o no buscarlo. Pero aun si escogiéramos buscar a Dios, en nuestra condición de pecador no podríamos acercarnos a Él por el pecado. Entonces viene Dios y decide hacerse hombre y viene a la tierra en la persona del Señor Jesús. ¿Por qué viene Él a morir en la cruz? Porque había que pagar el precio por el pecado. Y entonces Jesús toma mi lugar y por supuesto el tuyo y el de todos los seres humanos que quieran recibir ese pago, y Él ofrece su vida como pago por nuestros pecados. Entonces Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, Él sufrió nuestras rebeliones. Cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba pagando todo lo mal. Esto es como que si nosotros habláramos, digamos, en términos legales. Si yo violo una ley, digamos que me robo tu carro o me robo tu bicicleta, y la ley tiene una descripción que dice todo aquel que se robe un carro o una bicicleta o un televisor tiene 3 años de prisión. Muy bien. Entonces, el pago del robo tendría que ser 3 años de prisión. En el caso del pecado, el pago era separados de Dios eternamente. Pero Dios nos creó para Él. Entonces Él viene a hacer el pago. Él paga la sentencia, de modo que yo no tenga que pagar si acepto que Él pagó en mi favor. La segunda cosa que hizo Jesús cuando murió en la cruz es que derramó su sangre. Ustedes saben que a Él le pusieron la corona de espinas, que sangraron su cabeza, que lo puncionaron con una lanza en su costado y eso provocó que saliera sangre. Le dieron latigazos en la espalda que causaron que saliera sangre. Le dieron golpes en su rostro que provocaron sangre de diferentes lugares. Y lo que dice la Biblia es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros habláramos en términos legales, lo que quiere decir aquí es que se borró toda evidencia de pecado. Nosotros hoy, si queremos un trabajo, tenemos que llevar antecedentes policíacos y penales. O sea, que no nos ha perseguido la policía por violar la ley. Y entonces, esto es como que se borrara todos esos récords de que yo hice cosas injustas, que violé la ley. Entonces,
no se quitó el pago lo hizo Cristo en mi lugar, fue un precio muy alto, fue su vida misma. Dios se ofreció y se humilló hasta la muerte para pagar por mis pecados y luego derrama su sangre para que su sangre me limpie de todo pecado y una vez limpio de todo pecado, yo pueda acercarme a Él. Pero hay otra tercera cosa que sucede en este proceso del sacrificio de Jesús, y es que Él cumplió toda la ley. ¿Qué es la ley? La ley es la expresión de la santidad y de la perfección de Dios, la expresión escrita. Entonces Dios revela lo santo y lo perfecto. Cuando Él da todas esas leyes en el Antiguo Testamento, lo que está diciendo Él es: así de santo y perfecto soy yo. ¿Y qué es lo que descubre el hombre? Que en sus propias fuerzas no puede cumplir la ley. Y por lo tanto, al violar la ley, hacer injusticias, la ley misma es la que nos condena. Dice la Biblia que en Colosenses 2:14 dice que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros, si leemos la Biblia, no dice ahí que Jesús agarró los 10 mandamientos y dijo: antes de que ustedes me crucifiquen, déjenme pegar aquí los 10 mandamientos. Cuando Él dijo el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, es porque Él es el santo, Él es el perfecto, Él es la ley viva. Y entonces Él decide clavarse en la cruz porque Él no quiere condenarnos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él viene y, habiendo nacido de una virgen, Él no heredó el pecado. Y viviendo aquí en la tierra una vida recta, Él no pecó. Entonces Él era justo, santo. Él sigue siendo Dios aquí hecho hombre, y Él es justo, santo y perfecto. Y no solo eso, sino que escoge como hombre no pecar. Y entonces Él cumple con todas las demandas de la ley. Él dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Él la cumplió en mi lugar, para que la ley misma no me acuse a mí, no me condene a mí. Entonces hemos hablado de 3 cosas que sucedieron ya. La primera es la sentencia que yo debía, Él la pagó. 2 es que derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Es importante poner atención en que dice: la sangre de Jesucristo nos limpia. Y esto es una limpieza constante, porque el que nosotros recibamos a Jesús, esto no nos hace a nosotros libres de nuestra naturaleza vieja. O sea, nosotros seguimos siendo expuestos a las tentaciones, pero la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. La tercera cosa que dijimos es que Él cumplió la ley para que la ley no se levante en contra mía a acusarme. La cuarta cosa que sucedió en el proceso de la muerte y resurrección de Jesús es que resucitó de los muertos. Ahora, en Romanos 8:11 dice más o menos de esta manera: que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, hombre, de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, nosotros estamos muertos, separados de Dios. Pero dice que el mismo Espíritu que le dio vida a Jesús, que lo resucitó de los muertos, nos va a dar vida a nosotros si Él vive en nosotros. Entonces, ahora, nosotros tenemos que creer que Jesús hizo estas 4 cosas. Ahora, Él nos da fe para creer. La acción de creer, esa es ya decisión nuestra de decir: sí, quiero que se aplique sobre mí estos 4 elementos de la muerte y resurrección de Jesús para que yo pueda acercarme a Dios. Pero aún así, una vez que yo creo estos 4 elementos que te mencioné, hay una cosa que menciona Romanos 8:11. Dice que Él da vida si Él vive en nosotros. Entonces, ahora es cuando yo puedo venir. Una vez que creo lo que Jesús hizo, es cuando yo puedo venir a Jesús y decirle: Jesús, yo te recibo en mi corazón. Aquí entra un proceso y admito que he pecado contra ti, creo que he violado tu ley, pero creo que Jesús pagó por mis pecados, creo que Él derramó su sangre para limpiarme de todo pecado.
Creo que resucitaste, Jesús, y ahora quiero que tú me des vida a mí y que me des tu Espíritu Santo, que es Dios mismo. Recordemos, hay un solo Dios que se manifiesta a los hombres como Padre, como Hijo Jesús o como el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, Jesús nos da su Espíritu, Él mismo, pero en la forma de su Espíritu, y Él viene a vivir en nosotros. Y es por el Espíritu, no es porque yo repita una oración, es porque yo invité a Jesús a mi corazón y Él me dio su Espíritu, y su Espíritu en mí me da vida. Su Espíritu en mí es lo que me hace ser hijo de Dios. O sea, ahora Él y yo somos uno desde el momento en que yo lo invito a entrar en mi corazón. Con esto decimos que hay muchas personas que van a la iglesia, crecieron en una iglesia y les enseñaron de que existe un Dios y creen que existe un Dios, pero si no han entendido estos cuatro, si no han creído, si no han sido iluminados por el Espíritu de que Jesús hizo estas cuatro cosas y luego reciben, invitan a Jesús a que entre en su corazón, no son hijos de Dios. O sea, lo que me hace hijo de Dios es entender que puedo relacionarme con Dios por la obra de Jesucristo, no por esfuerzos míos, no por ninguna obra de justicia que yo haga, no por tratar de cumplir la ley, no por yo querer pagar el poder relacionarme con Dios, por la sangre de Jesucristo, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Y entonces ahora yo invito a Jesús, y Jesús, una vez que yo creí en lo que Él hizo, Él entra en mí en la forma de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Él el que me da vida eterna. Y es aquí donde no es solamente ir a la iglesia o decir yo creo en Dios lo que me hace hijo de Dios, sino es creer lo que Jesús hizo e invitar a Jesús en mi corazón, y lo invito para que Él sea mi Salvador, lo invito para que sea mi papito, para poder tener esa relación de padre e hijo, pero también lo invito a que entre como mi Dios. De hecho, Romanos 10 dice que el que confiesa que Él es Señor, que Él es Dios, es salvo. O sea, no es solamente quiero esa relación de papito, quiero que tú seas mi Dios. Él, si leemos en el Antiguo Testamento, Él siempre le habló a su pueblo diciendo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Y entonces en esta relación nosotros queremos que Él sea nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? De aquí en adelante yo quiero que Él me revele su voluntad, quiero amarlo a Él, quiero escucharlo y quiero obedecer su voluntad. Y de hecho, estos son tres elementos que son muy importantes una vez que somos hijos de Dios. Quiero amarlo a Él por sobre todas las cosas, quiero escucharlo y quiero obedecer aquello que Él me dice que haga. Esto es cuando yo lo veo como mi Dios. Así que con esto creo que vamos terminando esta primera sesión de enseñanza sobre nuestra salvación. Esperamos que esto les sirva tanto para ayudar a otras personas como para tener seguridad de salvación. Muchas gracias.